Bueno, sí, tengan ustedes buenas tardes, nuevamente colegas. La verdad pedirles mil disculpas por el retraso del día de hoy. Tuve otros imprevistos de hacer en el trabajo, así es que me tuve que ausentar un poco hasta un poco más tarde, entonces por eso fue el retraso. Por favor, yo les pido mil disculpas. No lo tenía previsto esto. Continuaremos por favor con la clase del día viernes y la del día sábado. Habíamos enseñado algo importante el día el día sábado o el día viernes era la creación de offset, la edición de alineamientos horizontales. Hemos ingresado algunos nuevos PIs en el trazo. También hemos aprendido a eliminar. También nos hemos dedicado a hacer un poco lo que son los ensanches de paso de vehículos, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, hemos hecho un pequeño ensanche. Seguramente muchos de ustedes ya han ido explorando lo que es el Civil 3D y siguiendo estos pasos que nosotros hemos ido haciendo ya en estos días. Si es que hay alguna pregunta en relación a lo que ha sido la creación y edición de alineamientos horizontales, el eje del camino, la creación de offset, la creación de sobreanchos y la creación de ensanches, sería muy interesante que vayamos resolviendo sus dudas, ya que estamos entrando allá nosotros a lo que es el sexto día de trabajo, el séptimo día de trabajo, así es que nos quedan solamente 5 días de trabajo. Estos, hoy y el día de mañana nos vamos a dedicar a lo que va a ser netamente la creación de subensamblajes, la creación de corredores, para que después pasemos a lo que va a ser el diseño geométrico ya de una vía de unos 2 kilómetros, tratando de implementar todos los conocimientos que hemos impartido hasta el día de hoy y a su vez tratando de aplicar lo que es la normativa, ¿no? Entonces va a ser un poco más corrido, es por eso que estos cursos, estos talleres tienen que durar un poco más de tiempo, ya que se tienen que ir viendo paso a paso todos los trabajos que vamos haciendo, ¿no? Entonces, aparte, podemos ir escribiendo, por favor, colegas, si es que han tenido alguna duda en el chat de, de ShedMe, pueden ir escribiendo o bien al curso taller, al grupo de WhatsApp podemos ir escribiendo, ¿no? Entonces, también habíamos visto la creación de perfiles longitudinales, ¿no? Entonces, también si se han ido dando cuenta, hemos visto que la creación de perfiles longitudinales tienen una misma relación casi con lo que es el alineamiento horizontal, prácticamente se crean y se editan de la misma forma. La única diferencia entre los perfiles longitudinales y los alineamientos horizontales es que los perfiles longitudinales tienen que llevar cierta, tienen que tener cierta información distinta al alineamiento horizontal. Y a eso llegamos a lo que es la edición de guitarras o la edición de bandas de información, ¿no? Entonces es en uno de los aspectos que se va diferenciando en lo que es los perfiles longitudinales con los verticales. Entonces, habíamos aprendido que una vez que nosotros creamos un perfil longitudinal de su totalidad del trazo, también nosotros vamos dividiendo el perfil longitudinal en secciones que van a ser que entren de acuerdo a nuestro ploteo de nuestras hojas. En este caso, nosotros teníamos 1 kilómetro, 300 metros y habíamos dividido en 600 y en 700 metros ambos trazos, así para que podamos tener dos perfiles de dos tamaños adecuados a una hoja, a A1 o A0, para que puedan ingresar a la mejor presentación posible de nuestro trabajo, ¿no? Entonces habíamos estado iniciando con lo que son las progresivas, y colocando, editando lo que son las bandas. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros la edición de bandas? Agarrábamos, hacíamos una selección de lo que era el perfil longitudinal y con clic derecho entrábamos a lo que era Properties View o Profile View Properties, ¿no? Entonces, una vez que hemos entrado nosotros a esta opción, seguramente vamos a estar en la opción Información. Y nosotros nos dirigimos hasta la penúltima casilla que dice bandas, ¿no? En esta opción de bandas, nosotros lo que vamos a hacer, hemos agregado en lo que son los tipos de banda. eh, si nosotros podemos ver acá en los tipos de banda, tenemos diferentes tipos de banda o diferente información que tiene que llevar
el perfil, ¿no? Que puede llevar el perfil. Entonces podemos ver banda type y ahí podemos ver información que tiene que ver con datos del perfil. Entonces cuando vamos a este sector, acá donde dice Select Band Style, ahí nosotros tenemos diferentes tipos de bandas que podemos colocar con relación a la información del perfil, ¿no? Si nosotros entramos a esta que dice CutDat, entramos a editar, vamos a poder ingresar hasta donde dice Major Station. En Major Station nosotros vamos a poder ver la composición de las etiquetas y entrando al contenido de esta, nosotros podemos desplegar de esta lista cuáles son los valores que puede llevar sobre la información del perfil. En este caso, los valores que puede llevar son estación, el valor de la estación RAM, una ecuación de una estación cuando nosotros hacemos una variante, y también podemos poner datos del perfil 1, que en este caso sería el terreno natural, perfil 2, que sería la rasante, ¿no? Y luego podemos ingresar también lo que es del perfil 1, la elevación del perfil 1, menos el perfil 2 o el perfil 2 menos el perfil 1. Entonces, estos dos últimos nos van a ayudar a nosotros a hacer un cálculo de lo que va a ser el, la altura de corte que vamos a tener en estas secciones. Entonces, lo vamos a poner cancelar, lo vamos a cerrar. Esa es la información que nosotros podríamos adicionar con respecto al profile data, o sea, los datos del perfil. Luego tenemos otra opción que son la geometría vertical. También podemos ingresar nosotros al perfil uh, todos los datos relacionados con la geometría vertical. Igual que la misma manera que la anterior oportunidad, podemos entrar y nosotros acá tenemos 4 elementos que nos pueden mostrar cuáles son los elementos que podemos cargar al perfil longitudinal. Si entramos a composición level, nosotros también podemos ver que hay una serie de elementos que podemos cargar y podemos desplegar en acá, en esta opción de contenidos. Y estas son todas las informaciones que nosotros podemos cargar a lo que viene a ser a las bandas del perfil. Y por ende seguramente va a ser una información que podemos cargar a las etiquetas, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que acá tenemos muchas opciones, que tenemos las tangentes de la horizontal, longitud con la horizontal, la pendiente. Entonces hay mucha información que se puede cargar con respecto a lo que viene a ser la geometría horizontal, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto, a la geometría vertical, es decir, ¿no? Cerramos esto y vamos a poder explorar con lo que viene a ser, también podemos cargar datos de la geometría horizontal. Entonces volvemos a ingresar y ustedes se dan cuenta que de la geometría horizontal también hay 4 aspectos importantes que se pueden poner al perfil longitudinal en la banda. Entonces son las tangentes, la curva, las espirales y los puntos de intersección. Entonces, si yo les menciono estos nombres, ustedes automáticamente ya se nos viene a la mente cuál es la información que nosotros podemos cargar a nuestra banda del perfil longitudinal. Y en este caso podemos cargar tangentes, estación de inicio, de final, y como ustedes pueden ver hay una serie de elementos que se pueden ir cargando en cada una de las opciones que nosotros tengamos disponibles acá en lo que viene a ser Level and Ticks, ¿no es cierto? Y en composición level nosotros podemos ver la información que nos permitirá cargar. En este caso de una curva podemos cargar diferentes elementos que van a estar plasmados en la banda del perfil longitudinal. También podemos ver que podemos cargar sobre la superelevación. La superelevación no es más que el peralte que se colocan en las curvas, ¿no? En inglés se lo llama super elevation, entonces es simplemente los peraltes de las curvas. Entonces si nosotros entramos acá, podemos ver qué es lo que nos va a permitir cargar en los datos de super elevación. Entonces seguramente vamos a tener mucha información que cada una de ellas podemos irlo explorando o podemos ir agregando de acuerdo a los requerimientos que nos pidan en la empresa o la institución que nos vaya a contratar para hacer nuestros servicios.
Y luego podemos ver también que podemos colocar, seccionar data, dice, ¿no? Los datos de una sección, de un sample, distancia, si ustedes ven acá. Miren, dicen sample, line and distancia. Entonces se puede colocar el nombre de los de las líneas de muestreo. Es muy interesante este, esta etiqueta o esta banda que podemos colocar, ya que nos va a permitir a nosotros hacer una agregación de ciertos elementos que nosotros podemos utilizarnos a nuestro favor cuando nosotros hacemos una estación o hacemos un estudio de una carretera. Por ejemplo, podemos cambiarle el nombre a un sample line y automáticamente ese nombre saldrá en lo que va a ser el, saldrá en lo que va a ser nuestro perfil longitudinal, ¿no? Entonces vamos a cancelar todas estas opciones y por último vamos a ver lo que dice PPI Data. Esto es cuando nosotros hacemos alcantarillados o sistemas de agua potable. Pero nosotros vamos a ir colocando los elementos más importantes en este caso que nos concierne, es el Profile Data. En este caso habíamos dicho nosotros progresivas, vamos a editar en función a esa porque ya hemos mostrado que esa nos parecía muy interesante, ¿no? Ya habíamos hecho muchos arreglos. Entonces selecciono nuevamente progresivas y lo agrego. Y nos va a salir esta pestaña nuevamente donde nos pide que podamos agregar todos estos elementos que están compuestos dentro de esta etiqueta. Y nosotros lo vamos a poner OK. Ahora, una vez que hemos seleccionado esa opción, lo que vamos a hacer es hacer un clic en esta parte, acá, y vamos a poder seleccionar la opción, nos va a salir esta nueva pestaña y nosotros lo que vamos a hacer va a ser una copia a esta etiqueta, ¿no? Ya sabemos que en esta casillita azul de lado desplegamos y seleccionamos Copy Current Selection. Y en este caso vamos a irnos a información y lo vamos a poner a este terreno natural y rasante, ¿no? Y nos vamos a venir a lo que va a ser la banda de detalles, qué información lo vamos a poner a esta. Nos venimos a composición level, y en composición level vamos a ir a lo que es el contenido. Acá donde dice texto nosotros lo vamos a poner terreno natural y rasante. Entonces aquí en texto, en contenido, vamos a ingresar a cambiar nuestra información y como primer dato lo vamos a poner terreno, ¿cómo le colocaríamos? Sí, terreno natural y abajo lo vamos a colocar rasante, ¿no? Entonces el terreno natural va a estar en rojo y nuestra rasante va a estar en verde o al revés, ¿no? Terreno natural en verde. Ya les hemos dicho que en esta opción que tenemos de colocar datos, nosotros podemos hacer distinguir la información que nosotros queramos con respecto a nuestra presentación que nosotros queramos hacer, ¿no? Entonces vamos a venir a Right, ahí está. Entonces tenemos el terreno natural con rojo y terreno natural con verde y la rasante con rojo. Apretamos OK. Y si ustedes se fijan en esta parte, entonces ya tenemos acá. Si ustedes se fijan, automáticamente estamos viendo que la información está dentro del cuadrito azul, así es que podemos dejarle nomás en esa posición, ¿no? Luego que acomodamos esta información, lo ponemos a aplicar y aceptar. Ahora entramos a lo que ya va a ser la información que va a llevar nuestra etiqueta, ¿no? En esta parte entramos a Major Station. Entonces ahí lo que vamos a hacer, vamos a irnos a cambiar. Esto donde dice progresiva lo vamos a colocar terreno natural y rasante. Entonces ingresamos nuevamente al contenido y acá en el contenido nosotros eliminamos esta información y nos vamos a ir a desplegar las propiedades y qué información queremos agregar. En este caso, recordemos que con verde hemos colocado el terreno natural y vamos a entrar a Profile 1 donde dice Profile 1 Elevation. Entonces seleccionamos eso y agregamos. Luego,
con letra roja habíamos colocado nosotros una segunda superficie, la rasante, y en este caso el perfil 2 de nosotros es la rasante, es el profile número 2. Entonces agregamos eso y nos venimos a cambiar de color. En el perfil 1 lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner con green, y de esta manera nosotros tenemos relacionado justamente como la anterior etiqueta que habíamos configurado. Entonces tenemos el profile 1, el profile 2 y nosotros colocamos OK. Entonces colocamos aplicar y en esta parte vamos a rotarlo. Primero lo dejaremos así para que veamos cómo podemos editar, ¿ya? Aplicar, aceptar, aceptar, OK. Y luego nos venimos a la opción de aplicar. Y ustedes se van a dar cuenta que automáticamente se ha agregado acá nuestra segunda banda de información, ¿no? ¿Ven? Que se ha agregado nuestra segunda banda de información. Pero así como está, no se puede distinguir cuál es la primera, cuál va a ser nuestra cota rasante y cuál nuestra cota terreno natural. Entonces, ¿cómo configuramos nosotros esa opción? Entonces, nos venimos a seleccionar el perfil longitudinal. Nuevamente entramos a Profile View. Y ahí lo que hacemos en Gap lo vamos a bajar nosotros a 2. Vamos a aplicar y vamos a ver que hay que se apega mejor, ¿no? Preferible le dejamos en 5, lo dejamos en 5 y tiene una mejor presentación. Volvemos a editar nosotros lo que es la superficie porque queremos que tenga una mejor presentación. Y aquí donde dice Major Space, vamos a cambiarlo y lo vamos a hacer rotar, que el texto tenga una rotación de 90 grados. Entonces, aplicamos, aceptamos, OK, aplicar. Entonces, ustedes se han dado cuenta que nuestra letra ha girado, ¿no? Entonces, vamos a modificar algo relacionado con el alto, tal vez con el alto. Vamos a volver a ingresar y vamos a venirnos a verificar el alto. Entonces, nos centramos acá. Vamos a entrar a editar, editamos y acá vamos a poder ver el alto, ¿no? Entonces, banda high, esto es de la composición. En vez de que sea 25, le vamos a poner 30 y vamos a ver qué sucede. Aplicar, aceptar, OK, aplicar. Entonces, ustedes se han dado cuenta que automáticamente ha desplazado esto. Hay que volver a ingresar. Vamos a volver a ingresar y lo vamos a poner en esta oportunidad 35. Entonces vamos a entrar a la composición level para ver si sigue centrado. Entonces lo que vamos a cambiar va a ser esta, ¿no? Aplicar, aceptar, OK, aplicar. Entonces ustedes se han dado cuenta que automáticamente se está yendo acomodando de acuerdo a lo que nosotros queramos, ¿no? Me parece que se está desplazando mucho. En vez de 35 lo vamos a poner 32. Aceptar, OK, aplicar. Ahí tenemos, ¿no? Una mejor presentación. Ahora, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos cierta información. Por ejemplo, tenemos 1375.98 y 1395.78. La rasante y el terreno natural se encuentran supuestamente a la misma cosa, que no es así, ¿no? En esta otra parte vamos a revisar. Mire, se encuentra lo mismo. ¿Cómo cambiamos eso? Seleccionando el perfil, viniéndonos a Profile Properties, y acá en esta opción de esta ventana nos venimos acá donde dice, ¿no? El perfil 1, acá el perfil 1 siempre va a ser el terreno natural y el perfil 2 siempre va a ser la rasante, ¿no? Entonces seleccionamos y nos vamos a agregar lo que es la rasante. Entonces, ¿qué más podemos agregar acá, no? En la progresiva 0, por ejemplo, esta etiqueta, este tick de aquí nos dice que si queremos que esa información vaya en el inicio de la progresiva, vamos a hacer una revisión si es que corresponde o no corresponde que vaya ahí, ¿no? Por ejemplo, acá no aparece nada porque no tenemos ni terreno natural ni ninguna otra información.
Pero seguramente acá en el final sí está apareciendo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto ya depende de cada uno cómo queremos manejarlo, si queremos que aparezca o si no queremos que no aparezca, ¿no? Ahí está, entonces ya hemos creado una segunda banda que es la información de corte y rasante en el perfil longitudinal. Ahora vamos a poner la distancia de corte o la altura de corte entre la rasante y el perfil longitudinal. Queremos revisar. Ok, está todo bien. Entonces, ¿cómo agregamos nosotros el perfil, la información de la altura de corte? O sea, ¿cómo hacemos que aparezca esta diferencia entre este primero y este segundo? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el profile y vamos a venir a agregar una nueva banda que sea una información del dato de perfil, pero que sea también que podamos partir de progresivas. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos la misma información que dice progresivas, le vamos a dar una distancia, ya que estamos conociendo que tenga las mismas características, pero en vez de que diga progresivas, nosotros vamos a editarlo esto, ¿no? Vamos a hacer una copia a la selección actual y lo vamos a llamar una que se llame altura de corte. Entonces, nos venimos a la banda de detalles y nos venimos a la composición y lo vamos a llamar, acá donde dice texto, le vamos a llamar nosotros corte. Y nos venimos al contenido, en el contenido nosotros borramos lo que es la progresiva y nos venimos a colocar, aquí hay algo más. ¿Está bien? Sí, aquí está, ¿no? Aquí tiene que decir también corte, porque solamente estamos colocando el texto, ¿no? El nombre estamos colocando. Ahí está, corte. Y entonces ahora ya tenemos el nombre, aplicamos, aceptamos y ahora nos venimos a Mayor Station. Entonces, Station, ahí en composición level nos vamos a venir a cambiar este nombre y lo vamos a llamar corte. Acá vamos a entrar al contenido y vamos a eliminar esta información que tiene acá y vamos a agregar lo que va a ser el corte. ¿Y qué es el corte para nosotros? Va a ser el perfil 1 menos el perfil 2, ¿no es cierto? La elevación del perfil 1 menos la elevación del perfil 2. Entonces seleccionamos eso, nos verificamos que la precisión esté en 2 y hacemos y agregamos, ¿no? Entonces, el corte va a estar en rojo y el terraplén va a estar en verde. Entonces lo dejamos esto así como está, como es en rojo, aplicamos, aceptamos, aceptamos, ok, y aplicamos. Y ahora, como ustedes pueden fijarse acá, ya no se ha aparecido, solamente donde tenemos terreno natural, ¿no? Recuerden que solamente nuestra superficie está abarcando los 180 metros de nuestro diseño, el resto simplemente ha sido una práctica, ¿no? Entonces, en esta parte ustedes pueden ver la altura de corte que está saliendo, nos está saliendo en ceros. Cuando debería salirnos 78, aquí por lo menos 0,7 debería salirnos. Y en este sector deberíamos tener casi un igual 0,7 deberíamos tener, ¿no? 46, 0,7 en su mayoría están 0,7. Pero vamos a ver cómo podemos hacer variables. Entonces, ¿por qué nos está saliendo 0? Nosotros vamos a seleccionar el perfil y no nos olvidemos que tenemos que designar aquí en esta parte, les decía siempre. Entonces, el perfil 1 es el terreno natural, pero el perfil 2 siempre tiene que ser la rasante, ¿no? Entonces, aplicamos y aceptamos. Entonces, ustedes pueden ver que ahora sí nos ha salido ya unas alturas de corte que son relativamente pequeñas, pero que ya nos muestran que se está haciendo un cálculo exacto de lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Entonces también en esta banda nosotros podríamos ya colocar lo que viene a ser la rasante.
lo que es el terraplén, pero yo siempre aconsejo que el terraplén vaya por separado. Pasa que no me gusta que se vean muchas bandas. La información más relevante, más importante en un diseño geométrico no se encuentra necesariamente en las bandas, sino en el dibujo gráfico que nosotros vayamos a diseñar, ¿no? Entonces ahora vamos a agregar lo que viene a ser el terraplén. Vamos a Profile Properties. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar, en vez de agregar las progresivas, lo vamos a agregar una altura de corte. Ok, lo vamos a poner 5. Y en vez de copiar a las progresivas, a esta vamos a hacer una copia de la selección actual, ¿no? A la altura de corte vamos a hacer una copia de la selección actual. Nos vamos a entrar a composición level y lo vamos a llamar a esto relleno. Relleno. Entonces ahí está, ya hemos cambiado, lo estamos llamando relleno. Acá nos centramos y lo vamos a poner relleno. A este relleno lo vamos a poner de la misma forma que estamos centrando el resto, pero lo vamos a poner en color verde. Ahí está. Ok. Aplicar. Acá en general, sí, aplicar y aceptar. Entonces aquí en composición level, acá es donde nos estaba faltando, es altura de relleno, ¿no? Estamos cambiando el nombre. Nos venimos al detalle de bandas, ya hemos cambiado la composición del texto. Ahora nos vamos a venir a agregar el contenido. Entonces venimos a Major Station, composición level, y acá vamos a cambiar lo que dice corte por relleno. Recordemos que un terraplén con un relleno son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo que nuestro proyecto que nos haya definido hacer, si nos haya definido hacer un relleno, colocamos relleno. Si nos haya definido hacer un terraplén, colocamos un terraplén. El terraplén tiene un procedimiento diferente a lo que viene a ser un relleno. El relleno no tiene compactación. En cambio, el terraplén necesariamente tiene que pasar un proctor, ¿no? Entonces nos venimos a textos y entramos a contenidos. En contenidos vamos a cambiar esta información. Recuerden que hemos puesto para el corte profile 1 menos profile 2. Entonces ahora vamos a cambiar y lo vamos a poner profile 2 menos profile 1. Ahí está. Y esta le vamos a poner de color verde. Verde, ahí está. Ya se ha cambiado. Ok, aplicar, aceptar, aplicar, aceptar. Ok, aplicar y aceptar. Entonces ahora ustedes pueden ver que acá se ha agregado en color verde una cinta donde nos van a salir las alturas de relleno en los lugares donde no tengamos corte. ¿Cómo podemos verificar si realmente está funcionando eso? Ahora nos vamos a venir a esta parte. Vamos a venir y vamos a bajarlo vamos a subirlo nosotros nuestra rasante un poquito para arriba. Ahora debería aparecer en muchos lugares algo de terraplén. No hemos subido lo suficiente, parece, ¿no? No hemos olvidado una cosa. Entonces vamos a entrar nuevamente al profile. Nos hemos olvidado hacer la designación de los perfiles en esta parte, ¿ve? Entonces el profile 2 tiene que ser siempre la pasante, ¿no? Aplicar, aceptar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí hay alguna información que está saliendo de manera errónea. Ahora sí. Vamos a entrar en corte. En corte es positivo. Acá vamos a ver. Entramos aquí. Este es un formato de eso. Hay que revisar
estoy teniendo un problema porque nos está saliendo lo mismo en el corte y lo mismo en el terraplén. Cuando es negativo no debería salirnos en corte y esa información se modifica acá, donde dice output, no es ahí, es aquí. Estamos por acá. Aquí está. Si yo selecciono todo esto, metros, negativo signo. No debería salirnos cuando tenemos el negativo. Aplicar, aplicar y aceptar. No he podido corregir. Lo voy a revisar. Yo en la información programática no recuerdo la verdad. No debería salirnos esta, ¿no? Entonces tal vez podemos corregir esto. Déjenme un momento. Vamos a volver a entrar. Es interesante que nos pase esto para que ustedes puedan también en algún momento que nos podemos corregir. Profile data, altura de corte. Aquí está corte. Yo voy a agregar esta información y voy a revisar lo que dice aquí dato de corte. Entonces vamos a venir a ver qué dice su edición. Major Station. Y miren, lleva la misma información que nosotros hemos agregado en corte, pero con alguna diferencia. Meters, precisión, round normal. High negative valor. Este es high negative valor. Y si nosotros vamos a entrar acá, perdón, entramos acá, vamos a revisar y vamos a entrar a revisar acá. Aquí está mal, mira, aquí debería estar high negative valor. Entonces vamos a agregar y vamos a poner OK, aplicar, OK, aplicar, OK, OK, aplicar y ahora sí, ¿no? Entonces el terraplén, aplicar. Ahora si ustedes se dan cuenta que donde nos sale, igual en esta, ¿no? Igual en esta de aquí abajo, en el terraplén deberíamos tener la misma información. Volveremos a hacer una comparación porque debería salirnos por lo menos 0. Ya hemos encontrado la deficiencia. Igual acá en el relleno deberíamos nosotros habilitar esa opción si se han dado cuenta de high, acá high negativo. A ver. Y agregamos, hay que agregar, siempre hay que agregar, ¿no? Aplicar, aceptar, aplicar y aceptar. Entonces voy a volver a revisar este corte que viene por defecto y vamos a revisar cuál es la información que nos está cargando. Full, periodo, RAM, norma, coma, ¿sí? Creo que eso es toda la información. Vamos a eliminarlo esto. Vamos a eliminar esto que dice code data. Aquí con esto se elimina. Ahora vamos a field data. Vamos a hacer una revisión del field data porque cuando tenemos ya archivos predefinidos, nosotros podemos ir haciendo una comparación también de los archivos para ver qué es la información que precisa, ¿no? Entonces vamos a ver. High negative data full. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces aplicar, aplicar, ok, aplicar, ok, ok. Y esta lo vamos a eliminar. Entonces
Nos venimos a relleno, seguramente el relleno ya hemos modificado. Nuevamente vamos a ingresar. Hay negativa data, listo. Entonces, ahí está. Aplicar, ok. Aplicar y aceptar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nos salen, aparece nuestra, cuando tenemos, por ejemplo, corte, nos aparece, aquí tenemos un corte de 0,8 y nos está apareciendo. Si no tenemos relleno, no nos aparece. Lo mismo en estas otras, ¿no? Si tenemos relleno, en corte no nos aparece. Ahora vamos a hacer una modificación del trazo. Lo vamos a bajar todo más abajo y vamos a poder ver que ahora todo nos aparece en corte, ya no en relleno. Y si subimos un poco para arriba, nos va a aparecer completamente al revés, ¿no? Ahí está, todo en relleno, nada, no nos aparece nada en corte. Entonces esa es la información que podemos ir agregando, ¿no? ¿Qué información más podemos agregar nosotros a lo que viene a ser el perfil longitudinal? Tal vez podríamos agregar, acá nos venimos en Profile Data, ya no creo que sea ya más información, tenemos las progresivas, las estaciones que son terreno natural de corte, elevación, altura de corte y altura de relleno. Ahora nos vamos a venir a lo que va a ser la geometría vertical. Y en la geometría vertical, lo que nos podría interesar a nosotros agregar, vamos a entrar a revisar, es el porcentaje de pendiente, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? En este caso nos está pidiendo la información que puede agregar es la tangente. La tangente horizontal, la longitud de la tangente. Entonces me estaba olvidando. Vamos a agregar esta, ok. Lo agregaremos y vamos a ver qué información está agregando. Y es la pendiente, obviamente, ¿no? Y la pendiente solamente es de la rasante. Aplicamos. Vamos a venir a hacer unas modificaciones acá. Aquí le vamos a poner 5. Y esta para nosotros es la geometría horizontal, ¿no? Entonces podemos ir viendo nosotros de esa forma qué información más poderle ir agregando a, a lo que viene a ser nuestro perfil. Además de esta información, también nosotros podemos agregar a información de relevancia que está aquí. Por ejemplo, cuando ya nosotros hayamos diseñado la superelevación, lo que es los peraltes, automáticamente podemos ir colocando los diagramas de peraltes en nuestra información, pero en este caso todavía no tenemos diseñado, por lo pronto lo vamos a ir dejando ahí. Entonces las curvas horizontales, eso no es irrelevante, no interesa mucho. La sección data, eso tampoco interesa mucho. Pero el profile data había una cosa que me estaba olvidando. Hay que colocar lo que viene a ser datos del perfil. Acá tenemos que entrar y hay que ver el tema de la pendiente. No puedo encontrar la pendiente. Porcentaje. No lo sé. Cancelar. Geometría de punto vertical. No nos está saliendo más información. Ya por el momento lo dejaremos esa. Esa es la información más relevante que necesitamos. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las longitudes. Tenemos la longitud de las tangentes, la longitud de la curva. No nos ha salido la información. Pero hasta ahí tenemos ya una edición de lo que viene a ser por ejemplo, lo más relevante que son las alturas de corte y el terreno natural, ¿no? Posteriormente vamos a colocar lo que va a ser la superelevación, que es otro de los datos más importantes. En este nos está faltando su etiqueta, yo no sé por qué no sale. Vamos a volver a ingresar y nos vamos a venir al display. Acá en display, pero es la única información.
Ya, ahí está. Ah, ya, ahí está, ¿no? No estábamos viendo porque no estaba habilitado las distancias, pero ahí están las distancias, las longitudes que tienen nuestras curvas, nuestras tangentes. Tangente, curva, tangente, curva, tangente, curva. Si ustedes se dan cuenta, tiene que tener relación con las curvas de aquí arriba. Esta curva de acá tiene una longitud de 50 metros y esta tangente de acá tiene una longitud de 75 metros. Ahí está habilitado ya toda la información. Posteriormente agregamos lo que viene a ser la información de el peralte. Entonces hasta ahí es lo que viene haciendo las ediciones de las bandas y los estilos de bandas, ¿no? Acá podemos hacer una modificación más para que no quede feo. En vez de ponerle geometría horizontal, vamos a cambiarle la composición y lo vamos a colocar geometría abajo vertical. Entonces lo seleccionamos, nos venimos a poner negrita y habilitamos que vaya ahí. Entonces ahora sí va a tener una mejor presentación. Aplicar y aceptar. Entonces ahí está, ¿no? Este tamaño está muy grande. Seguir modificando. Vamos a modificar este tiene que tener solo 50. Si aplicamos, aceptamos, ok, y aplicar. Sí, creo que con eso ya hemos terminado, ¿no? Entonces hasta ahí hemos agregado y se ve ya un poco más presentable. Mientras menos información podamos colocarle a esto y sean los datos más relevantes, mejor, porque recuerden que cuando ploteemos va a salir una parte del plano y no queremos que el 50% de nuestro plano lleve solamente la información de las bandas, así es que tiene que llevar más la de relevancia el diseño geométrico, ¿no? Posteriormente a eso, ahora vamos a ver lo que vienen a ser los subensamblajes. Acá habíamos visto que hemos colocado algunas etiquetas. Lo vamos a ir editando estas etiquetas ya cuando diseñemos, hagamos el otro diseño. Porque esto ya vienen a ser un poco más fácil. Vamos a venir Edit Levels. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de las líneas. Tenemos la estación y la elevación, que son al principio o al final o en algunos sectores. Y luego tenemos lo que son las curvas cóncavas y las curvas convexas. Entonces, si nosotros hacemos una modificación a la información, ahorita lo vamos a poner como ejemplo. Por ejemplo, esta es la línea y la línea está saliendo con un color rosado. Nosotros lo vamos a cambiar a rojo y ustedes se van a dar cuenta que automáticamente cambia, ¿no? Luego venimos a la línea de inicio. La línea de inicio nosotros lo vamos a cambiar a un color azul. Ok. Y se dan cuenta va cambiando. La línea de final, de la misma manera, cambiamos acá, lo ponemos azul y ok. Entonces, luego de eso, ¿qué información más viene? Acá tenemos un PBI, estación y elevación, ¿no? Entonces es la letra que está en el medio, ¿no? Esa lo vamos a cambiar y le vamos a cambiar todo el texto que lleva ahí. Entonces, esta información podemos venir acá y lo cambiamos de color rojito, lo ponemos OK y se dan cuenta que ustedes automáticamente va cambiando. Aquí hay una simbología que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, PBI estación, PBI elevación, LBC, y estas cosas nosotros tenemos que ir haciendo relación con la información que tenemos que colocar con con nuestra normativa. Entonces, por ejemplo, en vez de que sea PBI estación, debería ser progresiva PBI, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia que se van cambiando. Y esta que dice High PT estación, dice, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere. Ok, ya hemos cambiado.
Ya hemos cambiado y luego venimos a ver lo que dicen start a ROM y end a ROM. O sea, te dice esta flechita del inicio y la flechita del final. Entonces está con rojo, nosotros lo vamos a poner con rojo también, ¿ve? Automáticamente va cambiando y va cambiando. Esta otra información que dice BSB es la letra que está aquí al principio. Vamos a ver, lo vamos a poner de color amarillo. Ustedes se dan cuenta, automáticamente cambia. La siguiente EBC es también la letra del final. La vamos a poner de amarillo y ustedes se han dado cuenta que ha cambiado. Y por último son las marcas, ¿no? Hay unos redonditos que aparecen acá al terminar cada línea. Hay unos redonditos que aparecen, son esa información, este redondito. Entonces lo vamos a poner en este caso Star Market, vamos a ver si cambia. Normalmente esa no cambia, ¿no? No cambia de color. Apretamos magenta y lo vamos a poner el End Market. Aunque lo cambiemos por acá, eso no cambia porque parece que es por defecto. Entonces, para cambiar eso, nosotros lo que hacemos es, tenemos que agregar un nuevo elemento y al agregar el nuevo elemento, podemos irle cambiando de color, ¿no? Ahí está, se ha ido editando lo que es la parte más importante, las curvas cóncavas se los dejo a su criterio. Ahí están las demás curvas, se han modificado, se han ido arreglando, ¿no es cierto? Y se ve tiene una mejor presentación. Entonces la que nos faltaría son las cóncavas o las convexas para que vayamos viendo cuál es la mejor presentación que le queda a esos, ¿no? Y ya, ahora sí tenemos ya toda la información. Vamos a pasar a lo siguiente, que es la creación de subensamblajes, ¿no? Entonces, en esta parte, lo más importante es tener nosotros ya definido nuestra sección. Vamos a ingresar a nuestra sección tipo o a nuestro resumen de trabajo que nosotros habíamos dicho. Cuáles van a ser los elementos que vamos a considerar nosotros para crear nuestra sección típica, ¿no? Entonces ya para crear la sección típica y crear nuestro corredor, nosotros tenemos que tener bien claro cuánto va a ser el ancho de carril en todas las rutas. No consideramos los ensanches, nada, ¿no? Sino consideramos una sección típica de todo, porque los ensanches y los peraltes se van adecuando ya a la plantilla que nosotros hayamos diseñado. Entonces, una vez que conocemos nosotros lo que venía a hacer acá el menú de perfil, el siguiente es corredors. Entonces, nosotros para crear un corredor, para crear una simulación de corredor, el corredor no es más que un emplazamiento de la carretera terminada, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear un ensamblaje. ¿Y qué es un ensamblaje? El ensamblaje es simplemente una sección tipo con sus diferentes elementos dinámicos, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que el Civil 3D es bastante dinámico. Si yo agarro una rasante, lo muevo, si lo muevo, automáticamente los datos van cambiando. Lo mismo pasaría si yo agarro acá mi alineamiento vertical, mi alineamiento horizontal lo movería un poco más a la izquierda o más a la derecha, automáticamente los datos se van actualizando. Y el Civil 3D tiene esa gran bondad, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a venir a la primera opción, que dice Create Assembly, ¿no? Hay que crear un ensamblaje. Una vez que nosotros hacemos clic en la creación de ensamblaje, nos pide que nosotros le llamemos un nombre a este ensamblaje. En nuestro caso, nosotros lo vamos a llamar sección tipo número 1. Entonces, ¿por qué lo vamos a llamar sección tipo número 1? Porque nosotros cuando estemos diseñando carreteras que tengan una longitud considerable, seguramente vamos a poder encontrar que vamos a tener que tener 4 o 5 secciones tipos. Va a depender del tipo de terreno que nosotros tengamos. Entonces, es por esa razón que nosotros tenemos que empezar a llamar a nuestras secciones de acuerdo a la característica de nuestro terreno. Entonces, yo lo puedo llamar sección tipo 1 o lo puedo llamar sección terreno semiduro o terreno común, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir creando nuestros ensamblajes nosotros.
Entonces yo le voy a llamar sección tipo número 1. Entonces lo vamos a dejar donde dice el tipo de ensamblaje va a ser others. El, la, el estilo del ensamblaje lo vamos a dejar básico y vamos a dejar que los códigos nos vaya agregando. ¿Por qué? Porque el manejo de lo que viene a ser ya los códigos estiles de los ensamblajes es un poco complejo y es más programático. Esto si ustedes se van a animar a entrar al segundo módulo que vamos a dictar ya de Civil 3D un poco intermedio, ya es el diseño de carreteras, entonces vamos a profundizar el manejo de los códigos. Ustedes han podido ver en las páginas que nosotros tenemos, hemos pasado un pequeño tutorial de cómo se manejan las apariencias de nuestras carreteras y de nuestras vías. Entonces es una paleta muy importante, pero también es compleja, ¿no? Entonces vamos a ver también que esto se puede modificar y esta sección tipo que nosotros vamos a colocar aquí no necesariamente tiene que salir en los planos, ¿no? Es simplemente una ayuda, porque la sección tipo que nosotros vamos a definir la tendremos que dibujar de esta manera como tenemos acá dentro de la normativa, ¿no? Vamos a dibujarnos seguramente nosotros una sección tipo y una sección mixta que sea y que cuente con todas las características para que la empresa que nos haya contratado pueda definir todas las virtudes que tiene nuestro diseño. Pero en este caso, este, este subensamblaje no va a contar con esa información necesaria. Entonces, lo siguiente que hacemos, lo colocamos, ok, y nos vamos a venir a buscar un lugar donde no interfiera en nuestro trabajo, ya que esto no podemos borrarlo nuevamente. Es un elemento que se tiene que quedar hasta el final. Entonces yo lo que hago, agarro, una vez que creo mi ensamblaje, me pongo un círculo, ahí me pongo un círculo, para que yo pueda diferenciar que ahí en el centro se encuentra mi ensamblaje. Entonces, una vez que hemos creado esto, nosotros lo que necesitamos es la paleta de subensamblajes. ¿Y cómo hacemos para habilitar la paleta de subensamblajes? Podemos entrar mediante corridors y acá nosotros tenemos una opción que dice subensamblaje tool palette o apretar control 3. Pero también podemos venir acá a home y de abajo a en la parte izquierda, la siguiente opción que tenemos en los tres iconos dice Tool Space Palette, ¿no? Entonces apretamos y automáticamente nos va a salir el Tool Palette de todas las opciones de los subensamblajes. Y acá nosotros vamos a tener una serie de subensamblajes que nos van a ayudar. Queremos desensamblarlo esto. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está, un poquito más grande, para que podamos ir apreciando cuáles son las ventajas que tiene poner en todo este menú, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos diferentes opciones, diferentes subensamblajes que podemos utilizar para diferentes tipos de trabajo. En este caso vamos a aprender a utilizar de los más básicos, y lo que podemos ver acá en básicos tenemos diferentes opciones. ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros podemos observar, tenemos un basic lane. ¿Y qué significa un basic lane? Significa que es una plataforma o un paquete estructural básico que podemos implementar nosotros en nuestro camino. Entonces tenemos también acá un basic lane train. Luego tenemos un genérico para pavimentos y estructuras pavimentadas. Shape trapezoidal. Tenemos un basic shoulder, que es el sobreancho, el berma. Luego tenemos un basic cump, que es un bordillo. Y así podemos ir viendo, acá tenemos un basic slope, que son las pendientes, que son los taludes de cortes. Y podemos seguir viendo hacia abajo muchas más opciones. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos para qué sirven cada una de estas? Podemos irlos explorando nosotros en el transcurso de lo que vamos pasando el curso, pero vamos a ver el Basic Lane en qué consiste. Entonces, nosotros apretamos sobre Basic Lane y hacemos un clic derecho
y nos va a salir una paleta donde nosotros podemos ver la ayuda que tiene, ¿no? Entonces, si ustedes dejamos que nos salga la información de la ayuda, nosotros vamos a poder ver cuál es la información que tiene el basic lane. Entonces, dice carril básico. Este subensamblaje crea un carril simple. Si ustedes se fijan acá en la información que tiene, entonces simplemente tiene un bombeo y tiene una anchura. Entonces es lo más elemental. En este caso, para nuestro tipo de vía que estamos construyendo, es muy elemental y muy importante porque vamos a tener una profundidad que nos va a servir como carpeta de rodadura, ¿no es cierto? Entonces eso es para que nosotros vayamos explorando cada una de las opciones que tenemos en nuestros subensamblajes. Entonces acá te dice también que es un lado, precisa en un lado que se coloca en el subensamblaje, lado derecho, te puede pedir la anchura, una profundidad y el porcentaje numérico del talud de bombeo, dice, ¿no? Entonces también podemos ver acá cuáles son los códigos que maneja este subensamblaje. Entonces tiene 9 códigos. Y por ejemplo, el P1 va a estar definido el P1 por bombeo de carretera sobre la rasante. Y el P2 en esta parte va a estar definido por un ETB doble, el borde de la calzada sobre la rasante, ¿no? Y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo cada una de las cosas que tienen acá, ¿no? Este bombeo que nosotros vemos acá automáticamente se va a definir por la palabra Chrome. En nuestro caso, bombeo es Chrome, ¿no? Entonces, se va a definir con esa palabra, no sé, es que no nos es un poco confuso cuando nosotros hacemos la traducción que nos salga esa información, pero podemos ver acá cuáles son los links que va utilizando el diagrama de codificación que nos va a servir de mucho a nosotros, ¿no? Entonces vamos a venir nosotros a agregar, vamos a venir a ver acá qué más tenemos. Entonces el siguiente que tenemos ya son los termas, los shows un poco más sofisticados. Entonces van a tener diferente composición, diferente estructura que se maneja en diferentes tipos de vía y que nosotros seguramente podemos ir viendo ya de acuerdo a lo que va pasando la clase, podemos ir explorando cada una de ellas, ¿no? Podemos abrirlo, podemos agregarlo, la modificación que hagamos no afecta al programa en sí. Una vez que cerremos y abramos un nuevo programa, automáticamente vuelve a reiniciarse, ¿no? Luego tenemos acá lo que van a ser los carriles intermedios, los ensamblajes para el medio, para carriles compartidos, que esto se utiliza más en jardineras o en doble vías, ¿no? Los cores son los bordillos, son guarniciones que se llaman en otros países. Nos sirven a nosotros, como pueden ver acá en la imagen, nos sirven a nosotros para tener un tipo bordillo o un tipo cuneta de una estructura de hormigón. Los downline nos van a servir a nosotros para que podamos ir colocando terracerías o tipos de talud en diferentes lugares, ¿no? O de las diferentes exigencias que vayamos teniendo de acuerdo a nuestro terreno. Vamos a utilizar nosotros de acá un par de estas también, porque seguramente ya en el diseño de la vía en sí vamos a tener que hacer terracerías, ¿ya? Luego tenemos los genéricos. Los genéricos son condicionantes. Es un poco más complicado de utilizando, ya que no necesariamente todo lo que hagas en la pantalla se va a ver, es más programático, entonces es un poco complejo utilizar estos, ¿no? Luego tenemos acá son los condicionales. Los genéricos con los condicionales son casi relativamente lo mismo. Son elementos que nosotros programamos pero no lo vemos en la pantalla, y para mayor práctica yo prefiero que lo podamos ver lo que estamos haciendo en la pantalla y posteriormente podemos utilizar ese ensamblaje, ¿no? Luego vienen los trains son nada más y nada menos que canales, guarniciones que nos van a servir para hacer eh, subdrenajes o obras de arte, obras complementarias en nuestra vía, ¿no?
O también podemos utilizar estos canales en lo que van a ser la construcción de microriegos o desriegos por canal abierto. Luego tenemos la otra opción que son muros de contención. Estos muros de contención no están diseñados ni están hechos con un cálculo estructural. Recordemos que para implementar alguno de estos simplemente son representativos. Cuando nosotros queramos proyectar en nuestro camino un muro y queramos que se vean en los planos. Pero sin prácticamente ya en nivel intermedio nosotros les vamos a enseñar a lo que va a ser la creación de subensamblajes a partir de una polilínea. Entonces ahí es donde entra la función y el juego de estos subensamblajes para muros de contención que tienen que tener ya ustedes tienen que tener un mayor dominio de lo que viene a ser el Civil 3D. Luego tenemos acá otra de las opciones que van a ser los sobreanchos o las líneas divisorias, overlay medias y, y una serie de elementos que por el momento no lo vamos a ir viendo, pero quisiera que veamos, son una de las de los nuevos subensamblajes que se han venido agregando. Si ustedes se dan cuenta, desviación de general, o sea, son una serie de elementos que nos permiten a nosotros diseñar nuestro camino. Son las mismas cunetas que les decía, ¿ves? Son parte de los bermas que, que tienen cierta condicionante. Por ejemplo, nosotros vamos a poder ver algunas guarniciones que se inclinan de acuerdo al bombeo que le vamos dando, pero en este caso, de esta la característica que tiene es que se queda en su posición, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? También tenemos algo de puentes, light, ¿sí? Creo que por el momento eso sería todo lo que vayamos viendo, pero acá tenemos también una que es muy importante, que también nos va a ayudar mucho cuando nosotros estemos construyendo vías muy largas y seguramente vamos a tener por ahí algunos puentes que tenemos que representar en nuestros diseños y también se pueden introducir eso, ¿no? Aparte de estas opciones, ya viene ya el programa. Tenemos acá una pestaña que se llama Bridge Model, que tiene mucha relación con Revit. Acá yo les muestro la pestaña, tal vez de muchos de ustedes no se pueda habilitar, pero esto nos ayuda a que nosotros podamos implementar ya puentes un poco más realistas en nuestras obras, ¿no? Y que ya cuando nosotros hagamos un diseño de una vía, ese tramo que tenemos que reemplazarlo por un puente ya no lo computemos como un terraplén, que es lo más normal que se va haciendo. Entonces esas son unas de las características más importantes que tiene esta paleta de Tool Space. En este caso hemos dicho que vamos a ir agregando básico. Quería demostrarles también que sí podemos agregar nosotros lo que viene a ser ensamblajes personalizados. Yo tengo acá una serie de subensamblajes personalizados que tienen una cierta peculiaridad cuando nosotros queremos hacer trabajos específicos, ¿no? Si ustedes pueden ver, acá tengo muchos subensamblajes que uno va creando con el subensamblaje Composer y que nos van a servir a nosotros para que podamos utilizarles de acuerdo a nuestras características, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades. Entonces hay muchas opciones, muchas posibilidades y el programa es amplio, por eso que no se puede enseñar todo en una sola clase, ¿no? En un solo taller. Entonces vamos a pasar a lo que va a ser agregar Basic Lane. Y cuando nosotros apretamos Basic Lane, si tenemos habilitada la paleta de propiedades, nosotros podemos ver acá qué propiedades tiene este subensamblaje. Entonces acá en la información, en la parte de abajo nos sale una, una paleta que nos dice parámetros, ¿no? En esta parte, que nos dice cuáles son los parámetros. Entonces, ¿qué parámetros nosotros tenemos que poner a nuestro subensamblaje? Pero si es que no nos saliera esta paleta de propiedades, nosotros lo que hacemos es, ahora sí lo vamos a poner acá, ahí, listo. Ahora sí, hacemos Basic Lane. Y si no tenemos la paleta de opciones, simplemente venimos y hacemos un clic
en el eje de nuestro subensamblaje. Y una vez que tenemos en el eje de nuestro subensamblaje, lo que nosotros vamos a hacer para cambiar todas las características de nuestro subensamblaje, apretamos con un escape y lo seleccionamos solamente el subensamblaje que hemos introducido y hacemos un clic derecho. Y en subensamblaje properties, con clic derecho, entramos al subensamblaje properties. Y acá nosotros vamos a tener habilitada todavía la paleta de parámetros, ¿no? Entonces, aquí dice Basic Lane. Entonces, nosotros a esto tranquilamente le podemos cambiar por carril derecho. No nos va a afectar en nada y no va a tener ninguna alteración nuestro subensamblaje. Entonces venimos a parámetros y en parámetros nosotros aquí vemos que dice right, que dice derecho, ¿no es cierto? Luego vemos el ancho de nuestro carril y nosotros estamos trabajando con un ancho de carril de 5 metros, ¿no? Entonces habíamos dicho, si nosotros nos venimos a ver el resumen del cuadro de información con el que vamos a trabajar, nosotros habíamos dicho que vamos a trabajar con una carpeta de rodadura de 15 centímetros, ¿no? Entonces vamos a venir al programa nuevamente y vamos a ponerlo 0.15. Y habíamos dicho que nuestro bombeo, ¿dónde está nuestro bombeo? El bombeo vamos a trabajar, acá está, vamos a trabajar de 3 a 4. Entonces en este caso lo vamos a colocar 3%. Está con 2% y lo vamos a poner 3%. Entonces agarramos y lo ponemos aplicar y aceptar. Entonces ya hemos creado nosotros en un lado en un carril que tenemos, ¿no? Entonces nos vamos a venir a agregar un talud de los básicos que viene acá ya incluido con cuneta y viene incluido lo que viene a ser el talud. Entonces vamos a venir y si ustedes se dan cuenta, acá nos sale una serie de elementos que nosotros podemos ir configurando. Pero lo que vamos a hacer es para enseñarles un poco la programática. Entonces lo introducimos y automáticamente simplemente nos sale eso, ¿no? Simplemente nos sale eso. Por eso es que les decía, me parece muy interesante a mí que utilicemos taludes que realmente nosotros podamos verlos acá en el dibujo. En este caso, vamos a revisar esto, vamos a seleccionarlo, Properties, y vamos a venir a los parámetros y vamos a venir a sus auxiliares. En su ayuda, ustedes van a poder ver que este tiene elementos que nosotros ni siquiera podemos ver en la imagen. Lo vamos a hacer y vamos a venir a ver. Por ejemplo, ¿qué nos dice que tiene este elemento? Nos dice que tiene una anchura de talud interior de la cuneta, tiene una anchura inferior de la cuneta, la anchura de la base, nos tiene una anchura del talud exterior de la cuneta. Luego nos dice que tiene un talud exterior de la cuneta, tiene un talud interior de la cuneta y también tiene un talud de desmonte y una superficie de intersección. Entonces tiene tantos elementos, o sea, tiene elementos realmente completos, pero que lastimosamente nosotros no lo podemos ver acá hasta no ser que nosotros hagamos que este corredor salga a dibujarse, ¿no? Entonces, de la única forma que nosotros vamos a poder ver este elemento va a ser cuando nosotros hagamos la generación de nuestro corredor. Entonces, yo a esto, lo que les propongo, evidentemente podríamos trabajar con esto, yo les propongo que podamos trabajar con esto, pero también quiero demostrarles que hay opciones mejores para ir trabajando en las cuales nosotros podemos ir viendo. Entonces una de esas es backline genérico, backline. Si me permiten un ratito, yo voy a buscar algunas de las informaciones acá.
Entonces nosotros podemos ir colocando elementos que realmente nos sirvan a nosotros como que nosotros podamos verles y cualquier modificación que hagamos automáticamente se vayan notando, ¿no? Entonces, backlight genérico. Aquí está. Entonces aquí no está pudiendo encontrar. Este creo que es Scooter. Entonces, por ejemplo, esta que es un bordillo, yo tranquilamente puedo hacer unas modificaciones a la pendiente, ya que recuerden que cuando nosotros tengamos una, ah, una construcción de un camino, las cunetas y caminos de tierra son normalmente triangulares, ¿no es cierto? Como en esta va a ser triangular, nosotros entramos acá a las propiedades y nosotros seguramente acá podemos ver cuáles son las opciones que tienen estas. No es verdad, quiero volver a encontrar, hay una opción, uno de los subensamblajes mucho más fáciles de manejar que van a ser más prácticos para ustedes, ¿no? Genérico textbooks, aquí está. Entonces vamos a ver acá. Pueden ir ustedes haciendo la prueba de estos, son elementos interesantes. De esta manera podemos ir haciendo la prueba cada uno de ellos, ¿ves? Son canales. Yo utilizo uno de estos canales. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esto y lo voy a dejar esto. Aparentemente parece ser un canal realmente largo. Entonces yo lo que hago es entrar a seleccionar esto, entro a propiedades, entro a los parámetros y acá en la ayuda ustedes pueden ver que este es una cuneta con las mismas características que tenía el anterior, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a conservar este talud de inclinación como un sobreancho de 10 centímetros, vamos a mantener ese talud interior de la cuneta y vamos a modificar la profundidad de la cuneta. Y una vez que hagamos desaparecer todos estos elementos del lado derecho, automáticamente de ahí podemos sacar nuestro talud de inclinación, ¿no? ¿Y para qué vamos a hacer esto? Miren, si se dan cuenta, estamos utilizando elementos que no tienen que ver casi nada con una cuneta, ¿no es cierto? Pero que esto es un canal, pero ahora nosotros lo que estamos haciendo es implementarlo a una cuneta. Entonces ya depende de nosotros cuáles son los elementos que queremos poner a nuestros subensamblajes, va a depender de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos programando? Entonces, todas las modificaciones que yo haga acá en los parámetros, automáticamente ustedes van a poder ir viendo en la cuneta. Entonces, el site sí quiero que sea derecho, está bien. El corte, queremos incluir esta cuneta no en corte y en relleno, sino solamente en corte, ¿no es cierto? Y lo ponemos OK. Ahora el dish line, vamos a ver, quiero que se fijen esto. ¿A qué refiere? Tiene 1 metro y lo vamos a reducir nosotros a 0,50. Y nosotros vamos a darnos cuenta que cuando yo apriete aplicar, automáticamente se modifica, ¿no? Entonces, nuevamente, miren, voy a modificar esto, lo voy a poner 1, lo voy a poner aplicar, y entonces había sido la base de nuestra cuneta. Entonces, como es la base de nuestra cuneta, nosotros que queremos que sea solamente con 0,10 centímetros. Entonces, vamos a reducirla y ya tenemos ahí automáticamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Entonces nosotros lo que podemos ver, el segundo, que dice Ditch Deep. Entonces vamos a bajarlo a 0,50 y lo vamos a aplicar. Entonces, ¿cuál había sido esa? 0,50. Nuevamente 1. Vamos a poner aplicar.
Entonces es esta inclinación, si se dan cuenta, ¿no? Es esa inclinación. Entonces esa inclinación tiene que tener solamente 0.35 metros. Entonces aplicamos y ahora sí ustedes pueden ver que ya tenemos ya una cuneta casi adaptada, ¿no? El talud de la cuneta, habíamos dicho, aquí está el talud de las cunetas. ¿Dónde está? Movimiento, movimiento, costos, graba. El ancho de la cuneta de 0.30 a 0.50, por eso yo lo he puesto 0.35, podemos ponerle 0.40 o 0.50, no interesa. Y el talud máximo de la cuneta dice que tiene que ser 1 a 2 o 1 a 2.5. Entonces yo voy a venir aquí y lo voy a cambiar. Como es 1 a 2, vamos a ver. 1 a 2.5. Vamos a dejarlo ahí y vamos a aplicarlo. Entonces ha habido una inclinación, se ha parado más, si ustedes se dan cuenta, pero esto tiene que ser al revés. Esto tiene que ser 0.25 a 1. Así, ¿cierto? Entonces solamente lo vamos a dejar 0 a 2. Ahí está. Ahí está. Luego tenemos este Flutter Wrap, eso vamos a ver a qué se refiere. Entonces ustedes pueden ir modificando de esa manera. Por eso es que les decía, es muy importante. Este es el que tiene que tener solamente 0.10 centímetros. Es que vamos a utilizar tipo Berma. Entonces ahí está los 0.10 centímetros, ¿no? Aunque 0.5 para que no tenga ninguna relevancia. Aunque 0.1. 0.01. Y ya está. Entonces ahí está. Entonces nuestra cuneta, esto me parece que está mucho, es 2 a 1, entonces debería ser 5, 0,5 a 1, ahora sí, ¿no? Ahí está. Entonces esta otra de acá que queremos, que no queremos que aparezca, vamos a ir viendo cómo podemos ir eliminando. Esto que tiene 1 lo vamos a poner a 0,1, vamos a ver cuál es esa. Entonces este que tiene 6 lo vamos a dejar en 0, a ver si nos permite dejar en 0. No nos permite. Entonces lo vamos a colocar 1 a 1. 1 a 1. Ahí está. Entonces vamos a agarrar este que tiene 0,4. Lo vamos a poner también 1 a 1. Ahí está. Y luego decíamos que este que tiene 0,6 va a tener 1 a 1. Entonces, no está bien, este es prácticamente horizontal, ¿no? Ahí está. En vez de que tenga 10, va a tener 0.01. No va a existir. Ahí está. Entonces, de esa manera, nosotros hemos ido acomodando nuestra cuneta. Y si se han dado cuenta, todas las modificaciones que nosotros hicimos en la cuneta, en los elementos y en los parámetros, se ha ido viendo automáticamente acá, ¿no? Entonces, por eso es que yo prefiero a veces que los básicos, si bien evidentemente nos sirven de mucho a nosotros, o sea, son elementos interesantes que tienen prácticamente, no son tan complejos y son mucho más fáciles de usar, pero no podemos verlos cuando nosotros estamos editando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar el backline, ¿no? Y yo me voy a ir a mostrarles un backline general que es igual, es muy práctico. Podemos ingresar y vamos a venir a agregar el punto de acá. Entonces, ustedes pueden ver que ahora nos sale acá dos elementos. Lo vamos a cerrar esto y vamos a venir a hacer la edición de los parámetros. En Handle Properties y nos vamos a venir a ver los parámetros. Entonces, acá en los parámetros ustedes se van a dar cuenta que todas las modificaciones que yo vaya haciendo, automáticamente acá va a ir subiendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mire, entonces, acá tenemos el primero que nos dice que que está en derecha, evidentemente está en derecha. Darline link, lo vamos a dejar ahí. Puede ser para omitir que choque o no choque. Y lo vamos a dejar con 3 puntos de contacto, ¿no? Entonces, acá donde dice cut 1 with, nos dice qué queremos hacer, ¿no?
Nos dice el primer corte, ¿qué queremos hacer con la primera condicional? Entonces nosotros lo vamos a decir, queremos que, que suba 10 metros, ¿no? Queremos que suba un corte de 5 metros y queremos que suba esos 5 metros porque es positivo, va a subir hacia arriba y queremos que suba con un talud de 1 a 1. Y ustedes se van a fijar que acá automáticamente se dibuja en el terreno. O sea, en la figura, en el modelo se va dibujando. Entonces, esas son una de las grandes ventajas cuando nosotros utilizamos ya elementos de subensamblaje un poco más complejos que nosotros, pero cuando vemos en el dibujo para nosotros es prácticamente más sencillo, ¿no? Ahora, el segundo corte. En el segundo corte, ¿qué queremos que nosotros que haga? Queremos que recorra 2.5 metros, pero de manera horizontal, nada más. Entonces, ustedes se van a fijar acá en la pantalla que automáticamente recorre 2.50 pero de manera horizontal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Podemos dibujar una banquina más. Tenemos, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. 7 opciones tenemos para dibujar. 8. Entonces tenemos hasta para dibujar 8 banquinas, ¿no? Ya, o sea, es un ensamblaje tan completo que nos va a servir a nosotros en cualquier momento para usarle en cualquier tipo de terreno, ¿no? Entonces nos vamos a ir a verificar. El 2 habíamos dicho que vaya a 250 de manera horizontal. Y el 3 queremos que nuevamente, ¿había cuánto habíamos subido? 5 metros, ¿no? Entonces vamos a subir 5 metros y que vuelva a subir ya no con un talud de 1 a 1, sino que suba con un talud de 0.5 a 1, ¿no? Que es 2 a 1. Entonces si yo aprieto aplicar, automáticamente sube. Me parece mucho 0.5, entonces lo que vamos a hacer que sea 7.5 para que sea un poco más tendido. Ahí está. Luego, el cuarto, vamos a cerrarlo esto y nos vamos a venir a seguir viendo. Vamos a seguir viendo qué estamos haciendo. Seleccionamos y nuevamente venimos a su ensamblaje properties. Y venimos a los parámetros. Y otra vez vamos a verificar, nos habíamos quedado en el 3.075. Ahora el corte 4 queremos que vaya nuevamente 250 y queremos que vaya de manera horizontal, nada más. Entonces ahí está. Y ahora sí, el corte 5 queremos que vaya nuevamente 5 metros y que vaya con un talud de 0.5 a 1. Ahí está. Siempre el talud va invertido, ¿no? Va, en vez de irse tendiendo más, va parándose más, ¿no? Ahí tienen. Entonces aquí nosotros ya vemos nuestras banquinas que van formándose. Creo que hasta ahí va a ser suficiente. Ya tenemos 1, 2, 3. Y la última banquina la vamos a poner que va entre los mismos 250, pero que vaya de manera horizontal. Y con eso nosotros habríamos terminado nuestro tendido de talud, ¿no es cierto? Ponemos aplicar y ya tenemos. Ahora, si nosotros seguimos bajando por acá abajo, tenemos más condicionantes y vamos a llegar a la opción de fill, donde nos dice qué queremos hacer con el terraplén. Y en el terraplén simplemente nosotros no vamos a armar, nunca se arman terraplenes gigantescos, así es que le vamos a decir que baje menos 10 metros, ¿no? Que baje menos 10 metros y que vaya con un talud de 1 a 1. Y vamos a ver, aplicamos, no nos ha salido, no nos preocupemos, a veces pasa esto y es porque no podemos colocar negativo, sino lo vamos a colocar 10 y acá donde dice el talud 1 lo vamos a colocar -1, ¿no? Aplicamos y ustedes se han dado cuenta que automáticamente acá se ha modificado. Entonces hasta ahí vamos a diseñar, esto es lo que vienen a hacer, y a los taludes de corte. Entonces, ¿qué hemos aprendido de crear subensamblajes? Es muy importante utilizar algunos de estos elementos, podemos ir haciendo la prueba cada uno de ellos, pero lo importante es que nosotros veamos lo que aparece en las pantallas, ¿no? O sea, lo que nosotros podamos ver en la pantalla es muy importante para que nosotros podamos ir diseñando, porque todo lo que se ve
se va a ejecutar, ¿no? Entonces vamos a agrandar un poquito ahí y ahí está. Y una vez que hemos hecho esto, lo único que hacemos es seleccionamos todos los elementos del lado derecho que hemos creado y agarramos y acá en el ribbon nos vamos a la opción Mirror y vamos a crear un espejo de lo que estaba a ese lado. Y listo. Tenemos un ensamblaje compartido para ambos lados, ¿no? Vamos a entrar acá donde el carril, su ensamblaje del carril, y vamos a venir a cambiarle porque estábamos con carril derecho y este es el izquierdo, ¿no? Izquierdo. Ahí está, aplicar, aceptar. Entonces, de esta manera nosotros hemos creado nuestro subensamblaje, ¿no? Ahora, resulta que nosotros queremos hacer diferentes subensamblajes para diferentes tipos de terreno. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar, seleccionar todo nuestro elemento. A este tenemos que llamarle un nombre y le vamos a llamar número 1. Ahora el número, si nosotros agarramos y seleccionamos todo y nos venimos a Home, simplemente con la opción copiar de AutoCAD, lo trasladamos a otro lado y ustedes se van a dar cuenta que acá ya tenemos un ensamblaje en el cual ya tenemos el mismo ancho de talud, la cuneta, y lo único que vamos a hacer es modificar el talud de corte y nada más, ¿no es cierto? El de acá arriba, que era el número 1, a este nosotros lo vamos a modificar y lo vamos a poner el nombre de sección tipo o sección tipo roca o dura, ¿no? Terreno, no lo vamos a colocar sección dura, lo vamos a poner, ¿no? Y esta nueva que hemos creado acá abajo, lo único que le vamos a hacer es cambiarle el nombre y le vamos a llamar su ensamblaje properties y nos vamos a venir a llamarle acá sección tipo y lo vamos a llamar común. Ahí está, ya tenemos los dos tipos de subensamblaje y lo único que vamos a hacer es agarrar esta de acá y vamos a subensamblaje properties, nos vamos a venir a los parámetros y nos vamos a entrar a la opción donde dice corte. En vez de que suba 5 metros, nosotros lo vamos a hacer subir hasta 15 metros con un talud de 1 a 1. Debería ser al revés, ¿no? Este debería ser roca y el otro. Sí, aplicar y aceptar. Entonces, esta lo vamos a poner un poco más parado. 15 metros, 0.75. 75. Ahí estamos mejor. ¿Sí? Aplicar y aceptar. Esta va a ser para. Este debería ser para roca, ¿no? Esto es para roca, porque para roca tiene que estar más parado el talud. Acá, sección tipo roca. Ahí está. Para roca el talud tiene que ser más parado y para común tiene que ser con banquina, ¿no? Entonces acá en parámetros lo vamos a cambiar y lo vamos a poner 5. A ver cómo sale. Está mejor, ¿no? En roca. ¿Ya? Esto lo voy a suprimir. Selecciono esto. Voy a venir a mi row y lo voy a colocar acá. Y ahí tenemos igual el mismo canal. Y a este le vamos a venir a cambiar de nombre y a este le vamos a poner que es para común, ¿no? Común. Ahí está. Entonces ya tenemos dos secciones tipos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, si tienen alguna duda sobre subensamblajes, por favor vayan escribiendo para que vayamos viendo ya, porque vamos a empezar a entrar a la parte final y el día de mañana profundizamos lo que viene a ser el tema de corredores, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a la opción corredor.
ya tenemos lo que son el alineamiento, el perfil y el ensamblaje. Entonces ahora lo que hacemos es crear el corredor. ¿Y cómo creamos el corredor? Nos venimos a la opción de corredores aquí arriba y nos vamos hasta la sexta opción que dice Create Corridors, ¿no? Entonces nosotros hacemos un clic encima de eso y acá nos va a salir una banda donde nosotros lo tenemos que nombrar a esta banda. Entonces, ahora sí vamos a hacer ya lo que va a ser la calzada, ¿no? Toda lo vamos a dibujar, toda la calzada. Entonces, ¿qué le vamos a llamar nosotros a esta? Lo vamos a llamar camino. Automáticamente es el camino, porque con este mismo nombre que estamos creando el corredor, la superficie que vamos a crear de ese corredor se va a crear con ese mismo nombre, ¿no? Entonces acá en Corridor Styles lo vamos a dejar en básico porque hay que ir modificando, la capa lo podemos modificar o lo dejamos ahí y alineamiento y perfil nos dice, ¿no? O sea, podemos crear nosotros un corredor a partir de un alineamiento y un perfil en este caso porque es vial o podemos crear de un feature line. ¿Y qué es una feature line? Es una línea de quiebre que se lleva en otros tipos de infraestructuras. En este caso lo dejamos como alineamiento y perfil. Entonces, ¿qué alineamiento queremos escoger? Queremos escoger el eje 1 y queremos escoger el perfil, la rasante, porque en la rasante vamos a emplazar nosotros nuestro diseño, ¿no? Y ahora vamos a venirnos a escoger qué ensamblaje queremos que se generalice. Entonces vamos a poner un ensamblaje que diga sección común. Y el target surface es donde queremos que choquen los elementos de nuestra sección típica, o sea, donde queremos que choquen estos taludes que hemos diseñado. Entonces nosotros queremos que choquen esos taludes solo hasta nuestro terreno natural, ¿no es cierto? Entonces ahí con una ecuación matemática el programa automáticamente lo va a diseñar todo. Una vez que hemos hecho todos estos elementos que hemos puesto, lo siguiente es agregar y ponerlo OK. Entonces acá nos va a salir una opción donde nos dice que nosotros podemos seguir colocando y configurando algunos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la advertencia que nos sale? Secure o nos está pidiendo que actualicemos el rebuild. Entonces acá en la primera nosotros vamos a poder ver en la primera en la primera parte vamos a poder ver que en el eje común estamos en el eje 1 nosotros estamos haciendo el emplazamiento de una sección común, ¿no? Como para roca común. ¿En qué eje? En un eje horizontal 1. En la vertical estamos haciendo el emplazamiento en la rasante. ¿Qué ensamblaje estamos utilizando? Estamos utilizando una que se llama sección común. Estamos iniciando desde la progresiva 0 hasta el final de la estación. Luego, a esta frecuencia lo vamos a dejar por 20 porque quiero demostrarles que a mayor amplitud de la frecuencia, menor exactitud tenemos en el cálculo de volumen. Entonces nosotros tenemos que optar, dependiendo del tipo de camino que vamos a diseñar, una frecuencia más seguida o más prolongada. Si tenemos tangentes más largas, es preferible colocarle a una frecuencia más larga porque lo hace menos pesado el programa, ¿no? Y el target es lo que les decía, donde queremos que vaya a chocar nuestros elementos. Y el override nos van a servir a nosotros a las estaciones como queremos configurarla. Hasta acá vamos a venir, la frecuencia lo dejamos. Y acá también nosotros lo que podemos hacer, si ya tenemos un dominio del programa, lo que podemos ir haciendo es configurar, por ejemplo, la sección para roca común o para terreno común, de dónde a dónde queremos emplazarlo. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos asumiendo que el terreno común es desde la progresiva 0 hasta la progresiva final, cosa que no creo que sea. Entonces lo que podemos hacer es agregar una nueva frecuencia, una nueva sección y poder dividir nosotros a nuestro corredor. Pero lo vamos a dejar así para que podamos venir agregando de manera manual, ¿no? Lo ponemos a aplicar y nos va a salir mensaje de actualizar y ponemos en la opción 1 y automáticamente va a ir actualizando
Va a ir actualizando nuestro corredor. Y lo ponemos a aceptar. Entonces acá vamos a venir, que es eventos y listo. Entonces, ustedes se han dado cuenta que acá nuestro corredor se ha ido creando. Seguramente se ha ido creando de una buena forma, pero ustedes pueden ver que automáticamente se crea donde no tenemos terreno, se crea todo lo que nosotros hemos puesto en nuestro diseño. O sea, si en este caso quiero que se fijen en esta parte de acá, es por eso es muy importante el hecho de ir manejando lo que vienen a ser los levantamientos topográficos cuando nosotros trabajemos. Por eso es que hay que tener una franja de diseño que sea realmente adecuado a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? El programa no ha podido encontrar dónde proyectar su target y como no ha tenido dónde proyectarlo, automáticamente lo ha proyectado todo lo que tenemos acá en diseño. Entonces vamos a venir a observar nuestro corredor. Con clic derecho vamos a entrar a Object Viewer y nosotros acá vamos a poder ver que nuestro corredor está diseñado y de acuerdo a sus... Ahí está, un ratito. Vamos a ponerlo un poco más. Un poco más. Ahí está. Entonces vamos a poder venir a ver. Ahí está. Entonces, si ustedes se van fijando, automáticamente el programa ha diseñado todo lo que nosotros habíamos proyectado en nuestra plantilla, ¿no? Y en los únicos lugares donde ha podido encontrar terreno para proyectarse, ha tenido que diseñar lo que el terreno ha interpretado. Recordemos que el programa Civil 3D tiene una ecuación matemática que hace que tiene que tener una amplitud de trabajo. Entonces, lo que quiero que entiendan, a lo que me refiero con esta amplitud de trabajo es con esto. Por ejemplo, en este caso, nosotros hemos diseñado un ancho de calzada que tiene 5 metros a partir de aquí hasta aquí. Mejor vamos a trabajar con la ayuda. Control, ahí está. Entonces nosotros hemos diseñado desde acá hasta acá tiene 5 metros. Pero también lo hemos puesto que esto tiene 250. Esto tiene 250. Esto tiene 250 y esto tiene 250. Si ustedes se dan cuenta, son 5, 10, 15, 20, 25, 30 metros, 32 metros que deberíamos tener de ancho de franja levantada, cosa que no tenemos. Entonces vamos a analizar en esta parte, control, y desde acá hasta acá nosotros tenemos una distancia que evidentemente no debe cumplir los 30 metros, pero que el programa ha solucionado. Miren, si nosotros hacemos un acotado, perdón, en esa línea, entonces nos venimos de acá a acá, vamos a ver. Entonces nosotros tenemos una longitud de 34 metros, si ustedes se fijan, ¿no? Entonces tenemos una longitud de 34 metros y al otro y les decíamos que teníamos 34 metros. Entonces el programa hace una resolución de problemas y donde tiene el ancho de franja automáticamente resuelve y no tiene la necesidad de diseñar cosas prolongadas. Pero en este caso, lo que ha hecho es que en la mayor parte no ha encontrado terreno para proyectarse y lo que ha hecho es proyectar todo el subensamblaje que nosotros hemos venido diseñando. Entonces, ya para ir concluyendo, yo lo que les aconsejo es que vayamos, no sé qué es lo que está pasando con mi programa, nuevamente se ha colgado. Entonces yo lo que les aconsejo es que vayamos practicando en el tema de crear los subensamblajes, estos tres que les he enseñado, vayamos buscándolos y vayamos practicando la programación y ir viendo cómo va corriendo esto en nuestros corredores, ¿no? El día de mañana vamos ya
a iniciar, vamos a hacer algunas modificaciones a estas secciones transversales y que seguramente vamos a tener que hacer algunos arreglos a la sección para que vayamos ya sacando las secciones transversales y hacer los cómputos métricos, ¿no? Quiero ver qué es lo que está pasando. Esto quiero cerrarlo. Ahí. Si hasta aquí tuvieran alguna pregunta, alguna duda con relación al tema, para que vayamos resolviendo sus inquietudes y sus dudas, todos los que han podido asistir al curso, para que vayamos viendo a cualquiera de las dos, por favor, les vamos a ir respondiendo a las preguntas que vayan haciendo. No sé si ha estado claro con relación a esto o alguien tiene algo para que vayamos aclarando y sacándoles de las dudas, ¿no? El día sábado hemos colgado el video de lo que se ha hecho el mismo sábado, e inclusive eso está un poco más completo que lo que se ha hecho el día viernes, entonces por eso se ha optado por colgar ese video para los que estaban preguntando, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna pregunta al respecto. Yo creo que hemos sido bastante claros. Les agradecemos mucho por el tiempo dispensado y nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde, por favor. Muchísimas gracias.